Me da mucho gusto recibir en estos diálogos entre cuates, entre amigos, sin censura, eso sí, a Rafael Barajas, el Fisgón. Querido Fis, me da mucho gusto que nos acompañes en nuestros estudios. ¿Cómo te va? Al contrario, es un gusto estar aquí contigo y pues muy emocionado por esta nueva experiencia que tienen. La realidad ha superado la ficción. Aquello de López Obrador es un peligro para México se transformó en todo es culpa de López Obrador y se transformó en esto de la oposición moralmente derrotada a tirar patadas de ahogado. ¿Qué cosas, no? ¿Cómo hay flancos abiertos? Mira, es decir, yo sí creo que tenemos que hacer una gran novela con todo esto que pasó. Porque ¿quiénes eran los que decían que López Obrador era un peligro para México? Calderón y Genaro García Luna. Digo, agarra la onda del giro de historia que implica eso. Ahora resulta que los que te decían que López Obrador era un peligro para México, ¿sí?, eran los que llevaron al narcotráfico al gobierno. Es una cosa muy impresionante. Es decir, date cuenta que se está hablando de una mafia, de un cártel de policías en el que estaban Cárdenas Palomino, Pequeño García Luna, es decir, y esos son los que le decían a López Obrador que era un peligro para México. ¿Quiénes eran los que decían que el peso se iba a devaluar si llegaba Andrés Manuel López Obrador al gobierno? Los que devaluaron al peso. En cambio, López Obrador ha tenido un manejo muy estable de la economía, incluso el peso se ha revaluado. Bueno, la OCDE sí, claro, acaba de colocar a México, híjole, no me acuerdo si fue en el octavo, bueno, en las primeras 10 economías de este último año, o sea. Sí, claro. No es cualquier cosa. No, pero sí es muy impresionante, ¿sí?, que estos señores, es muy impresionante que esto es un juego del mundo al revés, ¿no? Es decir, los peores delincuentes son los que te acusan de delincuente. ¿Quiénes acusan? Por ejemplo, a los partidarios de la 4T de violencia por quemar una piñata de Norma Piña, los que quemaron la piñata de López Obrador, los que amenazan todo el tiempo. Y si empiezas a hacer el recuento de todo lo que ocurrió desde el 2006, vas a ver que es muy impresionante. En el 2006, yo recuerdo que a mí se me cerraron en 2 ocasiones para amenazarme, para amedrentarme, etc., porque yo tenía una calcomanía con un AMLito en mi coche, y esos sí eran actos de violencia reales, ¿no? Eso nunca se vio del otro lado. Entonces, ¿quiénes son realmente los violentos? Oye, Fis, cuando entrevisté a Pedro Miguel el miércoles, le preguntaba, por decir lo que piensas, por ser quien eres abiertamente, te han amenazado de muerte. A ti que eres el director del Instituto de Formación Política de Morena, a ti que te reciben en Los Pinos, ¿te han amenazado de muerte? Pues en Twitter de repente te mandan unas cosas de que te tienes que morir y cosas así, pero pues eso no lo tomas en serio, ¿no? Es decir, son cosas, pues ahora sí que son gajes del oficio. Ahora, yo estoy convencido de que quien hace estas amenazas son sectores radicales de la derecha, eso es normal, ¿no? Fíjate, creo que queda claro de qué lado de la historia estoy, sí, pero pues sí, acabas de plantear algunas cosas que me han llevado a esas diferencias respetuosas que tengo con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Porque con todo esta sarta de corruptos que hemos mencionado, no necesariamente entiendo, pero no estoy de acuerdo que el presidente diga que no va a seguir insistiendo en el juicio a los expresidentes. Es más, para la consulta popular dijo, voy a votar en contra. Y esa ha sido congruentemente su posición, ¿no? Hasta estos días dice, pues no se logró vincular, los resultados de la encuesta no fueron, los de la consulta no fueron los suficientes para hacer la vinculatoria. Pero algo que no he podido plantearle al presidente todavía es, presidente, en tiempos de la consulta no sabíamos lo que sabemos hoy de García Luna y de Calderón, o de la posibilidad de Calderón, por ejemplo. En tiempos de la consulta no sabíamos lo que nos vino aquí a decir Pablo Gómez,
por la insistencia de medios como Sin Censura de la investigación abierta y los dineros y las triangulaciones. Sí. Pero bueno, además, mi querido Fisgón, yo después de que regresé de Nueva York, le fui a plantear al presidente, ¿por qué no hacer un esfuerzo, un compromiso para que los medios relacionados con corrupción no reciban publicidad oficial? No, yo sé que se ha hecho un gran esfuerzo, se le dio un machetazo, ya no son los 60,000 millones de pesos que dio Peña Nieto a los medios, algunos de estos chayote disfrazado de publicidad oficial. Yo le planteaba al presidente, pues seguimos viendo a Televisa, a TV Azteca, claro, al tope de la lista. Televisa, los montajes, ¿no? Televisa acaba de pagar una multa por montajes precisamente para conseguir los contratos de la FIFA, sí, ahí en Nueva York. En fin, son diferencias respetuosas. Pero creo que es saludable también hablar de esto, porque al final creo que hay muchas personas que sí quisieran, a pesar de que Andrés Manuel López Obrador dice, no voy a llevar a juicio a los expresidentes porque me van a acusar de perseguirlos. Pues yo sí creo que hay millones de mexicanos que quisieran sentir que se hace justicia con juicio a los expresidentes, pero con este poder judicial, como diría José José, lo dudo. Mira, yo creo que lo de la diferencia que puedes tener con Andrés no es de fondo, sino que seguramente tiene que ver mucho con estrategias de diversa índole. Lo sé. Y me queda claro que el presidente es presidente porque es muchísimo más inteligente que tu servidor. Es un estratega, yo creo que es un estratega muy eficaz. O sea, hay cosas, yo estoy convencido de que Andrés tiene muy medido qué es lo que sí puede hacer y no se engancha en batallas que puede perder. Y es claro que uno de los, y me voy a ir por partes. Si tú revisas por qué cae Cristina Kirchner en Argentina, por qué la sacan de la carrera presidencial, verás que la sacan de la carrera presidencial porque busca establecer una ley que ponga límites al manejo de los monopolios mediáticos. Y no puede. Y esos monopolios mediáticos son los que le hacen la guerra sucia, son los que le hacen el lawfare, son los que le hacen la campaña mediática. Entonces, Cristina Kirchner se echó adelante esa batalla y perdió. Si tú revisas dónde flaquea el gobierno de Evo Morales, vas a ver que también es en ese terreno. Entonces, esto no quiere decir, esto quiere decir que el gobierno tiene que manejarse en condiciones muy adversas y muy desfavorables. El poder que tienen los medios todavía sigue siendo muy grande. Lo vimos en el caso de Norma Piña, que es una cosa increíble, pero de veras increíble. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, presidida, es decir, fíjate, era presidida, cuando llegó Andrés, era presidida por Medina Mora, que ese sí es parte de la mafia de García Luna. Sale Medina Mora y entra Arturo Saldívar, que es un hombre decente, que es un hombre correcto y que es un tipo pues muy mesurado, en fin, ¿no? Y más o menos maneja con cierto pudor y con cierta rectitud la Suprema Corte. Sale Saldívar porque se termina su periodo. Andrés quería que continuara, él decide no hacerlo porque iba a tener una campaña en contra. Llega la señora Piña, Norma Piña, y en cosa de semanas le liberan las cuentas a Cárdenas Palomino, le liberan las cuentas a Genaro García Luna, sacan a Rosario Robles de la cárcel, le abren la puerta a Lozoya para que, no sale, pero para que pueda salir. Es decir, empieza a hacer toda una serie de cosas que son verdaderamente increíbles. Ayudan a Cabeza de Vaca. Ayudan a Cabeza de Vaca, a Ovidio. Es decir, tú empiezas a ver lo que están haciendo y dices, pero es que es una desvergüenza total. Luego además dicen algunos, sí, pero Norma Piña no está firmando. No,
pero tampoco se posiciona como la mandamás en el Poder Judicial de la Federación. No revisa los casos. Lo menos que se puede decir es que no está revisando los casos. Es lo menos, y estoy siendo muy cuidadoso, ¿no? Estoy siendo muy cuidadoso. Si es que no hay colusión, pues por lo menos no los está revisando, ¿no? Pero eso básicamente te habla de lo descompuesto que está el Poder Judicial en su conjunto. Y el caso es que en la manifestación, estábamos hablando del poder de los medios, en la manifestación del día 18 de marzo, alguien llevó una figura de cartonería, un Judas, con un juez, le pusieron la cara de Norma Piña, la quemaron, y se armó un escandalazo. Fíjate bien lo que pasó en ese momento. Es decir, fue un evento histórico importante. Se estaba rescatando la industria petrolera que había sido puesta en jaque en tiempos neoliberales. Es una suerte de reexpropiación petrolera, porque en México con frecuencia tenemos que pelear varias veces por las mismas causas, ¿no? Hemos peleado varias veces por la soberanía, hemos peleado varias veces por la soberanía energética. Estamos peleando por eso, se está celebrando, entre otras cosas, la expropiación del litio. Es decir, el discurso que dio Gustavo Romero Oropeza fue muy bueno, tenía datos muy importantes, se está recuperando la industria petrolera. El discurso que dio Rocío Nale fue muy importante. El discurso de López Obrador es un muy buen discurso y, sin embargo, de lo único que se habló en los días siguientes es que se había quemado una piñata con la efigie de la presidenta de la Suprema Corte y se armó un escándalo. Y de eso se habló durante días. Yo estoy convencido de que ese debate no aguanta una semana más. Es decir, eso es claramente un distractor de esos que manejan muy bien los grandes medios, porque estos grandes consorcios mediáticos se hacen operaciones psicológicas que te permiten manipular a la población, pero la pueden manipular durante cierto tiempo, eso tiene un límite, ¿no? Entonces, yo sí creo que tenemos que insistir en que hay que rendirle el homenaje, en que hay que celebrar la reexpropiación petrolera. Eso es lo que va a trascender en la historia. El caso, si en los libros de historia no va a salir lo de la señora Piña, lo de la piñata, eso no va a salir. En los libros de historia, para los libros de historia sí va a tener mucha importancia el hecho de que se está buscando rescatar la industria petrolera, el hecho de que se está rescatando el litio, eso sí tiene peso. Y sin embargo, fue una operación, es decir, ¿por qué discutimos todos el caso de la piñata? Porque fue una operación mediática.